Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información para recorrer en el día de hoy. Ya está en nuestros estudios Mario Negri, el responsable de la bancada de los radicales. También hay mucho para preguntarle porque tuvimos reunión de Juntos por el Cambio, lo que está pasando a nivel nacional con el tema vacunas, hoy las declaraciones del presidente, pero nos vamos a ir precisamente a uno de nuestros móviles. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en la Casa Rosada, donde hoy por la tarde hubo una reunión muy pero muy importante, sobre todo para miles y miles de monotributistas que estaban realmente en ascuas por la situación que les tocaba vivir, con la posibilidad de no solamente tener un aumento en las cuotas, sino también esas cuotas aumentadas con retroactivo a enero. Realmente empresarios, tanto opositores al gobierno como del propio palo del gobierno, habían puesto justamente el grito en el cielo por esta situación. El presidente de la Nación convocó aquí al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tanto como al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda. Con ellos tres dialogaron respecto de enviar un proyecto de ley que no solamente tire para atrás esta iniciativa de aumentarle a los monotributistas con retroactividad a enero, sino también de generar un nuevo proyecto de ley que alivie la situación de todos estos pequeños y medianos empresarios que la han pasado tan mal durante la pandemia. Todavía no está claro cuándo va a estar listo ese proyecto. De aquí se fue Sergio Massa con la misión justamente de darle forma para tratarlo en la Cámara Baja lo antes posible. Seguramente podrán dialogar de esto con el diputado Mario Negri allí, porque va a ser uno de los temas de debate seguramente que va a tener las próximas horas. Una reunión cumbre de la que no participó la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pon, pero reitero, estuvo Sergio Massa y estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Bien, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Ya volvemos. Nos vamos a Marcelo Padovani. Ahora él está ubicado en Villa Ballester. Allí otra vez un hecho policial que conmueve. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Dramático lo que ha ocurrido aquí. Mira, está trabajando todavía la policía bonaerense. Acaban de llegar los bomberos. Allí donde está la camioneta de la policía fue donde intentaron asaltar, porque se está investigando todo, Luis. Intentaron asaltar a este hombre que lamentablemente muere de un disparo en la cabeza. 2 motochorros, aparentemente, reitero esto, Luis, porque es lo que se está investigando. Todavía ni siquiera ha trascendido la identidad de este hombre que ha perdido la vida de esta manera, otra vez, por un hecho de inseguridad. Luis, aquí tenemos, los vecinos, por supuesto, están conmocionados por esto que ha pasado. Mira, acá está Cristian. Cristian está muy enojado. Cristian, bueno, contanos, ¿qué pasa siempre esto acá o pasa seguido? Bueno, mira, yo soy vecino acá de la zona, junto con ellos también. Estamos siempre sobre los mismos temas. Nos juntamos con jefes departamentales, nos juntamos con el comisario, hablamos, y la realidad es que no vemos soluciones. Es siempre estar sobre lo mismo. No vemos prevención, no vemos que por parte del municipio tampoco se interesen. Las cámaras están por todos lados, que gastaron un montón de plata y no ven nada. Es todo, las cámaras están para que después muestren cómo lo mataron al pobre vecino en vez de prevenir. No hay prevención, los vecinos estamos cansados. Queremos que, por favor, alguien se haga cargo. Gracias, Cristian. Bueno, así está la situación, Luis, en esta noche aquí en Villa Ballester. Esto que ha ocurrido nuevamente aquí, como te digo, está la policía todavía trabajando, se han llevado el cadáver de este hombre que lamentablemente ha perdido la vida, Luis, de esta manera en un nuevo hecho de inseguridad. Gracias, señor. Nos vamos a Cristian Balbo, está en Constitución. Hola, Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? 369 ciudadanos argentinos se encuentran en estos momentos en terapia intensiva, 607 los fallecidos en la jornada de hoy. Y estuvimos durante toda la tarde aquí en la estación de Constitución observando cómo miles de personas ingresan a la estación para tomar las distintas formaciones. Fíjate vos que hay presencia de la Policía Federal. Es una postal que se repite a diario, solicitando el certificado único habilitante para circular junto con el documento nacional de identidad. Por momentos preocupa la cantidad de gente, pero suponemos que son todos esenciales, porque es bastante sin distancia social, cuando todavía lamentablemente la Argentina se encuentra sumergida en esta segunda ola, y ya del Ministerio de Salud hablan de la posibilidad de una tercera ola, y considerando también que ya del Ministerio de Salud, Luis, están adelantando que al día de hoy se ha vacunado al 26% de la población argentina, así que tratando de que se acelere el proceso de vacunación, pero llama la atención
la gran cantidad de gente que está utilizando, en este caso, el tren como transporte público. Te digo que hasta hace minutos nomás, en la hora pico, prácticamente no se podía circular. Solo dejaron abierto, fíjate vos, Luis, el ingreso por General Hornos. Esto también ha generado malestar entre los usuarios, porque hay una sola puerta abierta. ¿Por qué han hecho esto? Justamente para que no se crucen los que llegan con los que parten, como una medida sanitaria. Pero esto, sin embargo, ha complicado el acceso a la estación de Constitución, porque en la hora pico es mucha la cantidad de gente que ingresa por esa única puerta. Acá vemos a 4 efectivos de la Policía Federal que están haciendo el trabajo correspondiente, solicitando el certificado único habilitante para circular. No hubo necesidad de evitar que ningún pasajero no pudiese ingresar a la terminal. Todos lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Fíjate vos, hasta acá podemos llegar. Acá ves el vallado, los efectivos. La persona ya se acerca con el certificado para presentarlo apenas uno llega hasta aquí e ingresa directamente a la terminal. También el control de temperatura correspondiente, que así se está trabajando durante toda la jornada. Te digo, en un día donde lamentablemente las camas de terapia intensiva siguen muy altas, casi llegando a las 7.800, donde la curva de fallecidos se mantiene también muy elevada, 607 fallecidos en la jornada de hoy, Luis, es un número muy alto, y donde también la cantidad de infectados está cerca de los 30.000. Esta es la postal, mira, acá tomamos distancia porque el riesgo también está vigente, pero fíjate vos, ahora viene una gran cantidad de personas. Este es el momento en el que, mira, se acerca una gran cantidad de personas, todos muy juntos, sí luciendo el tapaboca, pero así fue durante toda la tarde. Mucha gente ingresando permanentemente este desfile de personas en plena segunda ola, un desfile permanente, ingresando a la estación de Constitución. Muchos en bicicleta también, fíjate vos, acá vemos 1, 2, 3 que vienen con sus bicicletas, también con tapaboca. Mucha gente que ahora utiliza como medio de transporte la bicicleta para venir desde el conurbano, desde la zona sur a la ciudad de Buenos Aires, ir a sus lugares de trabajo y después retirarse. Pero sí, la verdad que te digo, hay mucho movimiento y veremos el día viernes cuando finalice el actual decreto de necesidad de urgencia. Veremos mañana en el Congreso también, Luis, con esta ley pandemia, mañana, que se va a tratar ya en la Cámara de Diputados y ya fue tratada en la Cámara de Senadores, y ver si con esa ley también permanece el semáforo epidemiológico, Luis, en toda la República Argentina, que es la intención que tienen, y abrir y cerrar por regiones de acuerdo a la cantidad de infectados. Muchas gracias. Qué curiosidad, gritaba algo el que pasó por ahí, el pasajero pasaba por ahí, ¿era alguna cosa que lograste entender? No. Sí, en alusión al expresidente Mauricio Macri. Dijo, volvé Mauricio. Bueno. Eso fue lo que dijo. Bueno, gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a... No, me llamó, pensé que era exactamente lo contrario que nos estaba diciendo a nosotros. Nacho, obviamente nos vamos a ocupar de los dichos. Ya está sentado Mario Negri ahí en el estudio para conversar con nosotros, el jefe de los radicales, del bloque de los radicales. Vamos a hablar de esto que sorprendió, que es un presidente que descolocó o se descolocó. Se descolocó. ¿Y por qué se descolocó? Bueno, un poco en el pase tratábamos de dilucidar qué había pasado para que el presidente dijera lo que dijo. Hoy hablaba con un funcionario en Casa de Gobierno que me decía, hizo una de más, como bien decía Rosario. El presidente suele hacer una de más cuando no tiene un libreto. Vamos a contar por qué inferimos que se equivocó como se equivocó. Hubo una frase, un pedido de disculpas y también una influencia musical en las palabras del presidente. Rosario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de si en Argentina se van a vacunar a los menores de 18 años. Es una discusión que se empieza a dar tímidamente. Hay algunos países que ya avanzaron y vamos a contar cuál es el plan del gobierno para los menores de 18 años. Martín. Vamos a hablar de un fallo muy importante que la justicia dictó hoy para los jubilados. Dijo que después de esta emergencia sanitaria por el coronavirus, se debe volver al antiguo régimen de movilidad jubilatoria y no a estos actuales aumentos por decreto, que los avaló, que dijo que la situación lo permitía, pero que se debe volver al anterior régimen, que en algún caso puede ser la diferencia cercana al 10%. Bueno, atentos, dos sectores. Lo que plantea Martín es un fallo muy importante y también monotributistas, porque te vamos a contar con Rosario y con Nacho qué pasa finalmente con el retroactivo que no se va a cobrar y demás. Mario, ¿cómo anda? Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Yo hoy preguntaba con Canosa qué les pasa. Voy a poner solo 3 ejemplos. Fernanda Vallejo diciendo que los diputados ganan poco, Mara Brauer diciendo no nos hace falta Pfizer,
y el presidente diciendo que los brasileños descienden de los indios y los mexicanos de la selva y de los indios. ¿Qué les pasa? Qué combo, ¿no? Para el primero le quiero decir que en términos personales, no comprometo a otro, estoy en total desacuerdo respecto a lo que dijo la diputada Vallejo. Estoy en desacuerdo con la decisión y los montos que tomaron. Esa es una atribución de los presidentes de ambas cámaras, es decir, que la tomaron ellos, fuera de contexto. No es un problema si se gana mucho o no se gana poco, el contexto está indicando eso. Desde el año pasado, independientemente que desde el 2019 que no tienen aumento los legisladores, pero bueno, puede decir lo que quiera, pero hay gente ahora que no puede abrir el kiosco. Obvio. Entonces de lo que se trata es aguantemos todo. Aguantemos todo. Es decir que personalmente estoy en desacuerdo, no juzgo ni mal ni bien al que tome otra decisión. Si no vuelven hacia atrás con esa decisión y corresponde que te lo den, yo voy a tomar las decisiones que tomé durante la pandemia anterior también, que es hacer que se lo destine a lo que corresponde a entidades. ¿Te va a donar ese aumento? Sí, pero no me gusta la palabra donar porque no es un tema de como si fuera donar. algo propio. Lo que quiero decir es que no lo voy a percibir. Creo que no corresponde. El año pasado, usted recuerda que a nosotros el presidente, en el 2000, cuando comenzó la pandemia, presentamos un proyecto de ley pidiendo que los tres poderes, por un tiempo determinado, nos bajáramos el 30% los sueldos. Él nos dijo que éramos demagogos nosotros. En nuestro interbloque y algunos otros seguramente, nosotros tomamos decisiones personales durante varios meses de entregar el 30-35%, obviamente certificado, ¿no? Depositado en las cuentas de cada institución y con la resolución de la institución que lo recibía. Segundo tema, ¿cuál fue? El de Mara Brauer que dice, bueno, yo creo más como un contexto al combo general. voy. ¿Qué les pasa? Bueno, creo que se está en la banquina, fuera del contexto, fuera del país, al margen, al costado de la realidad, que es lo peor que le puede pasar a un dirigente y a la función pública. Y fíjese que hoy anuncia los Estados Unidos que va a donar 500 millones de vacunas al Fondo COVAX para el 2022. Es decir, eso le está indicando dos cosas, que la pandemia va a seguir y que se están tomando previsiones para que dentro de 2 años ya haya 500 millones más de vacunas que se van a donar. Acá discutimos si nos llegan el lunes o el martes algunas, ¿no? Y en tercer lugar, mire, no necesariamente los presidentes tienen que improvisar, muchas veces mejor que lean. Claro, obvio. Acá en la Argentina eso no lo hace más, no lo hace más ni menos. Pero se acuerda que se elogiaba a la doctora Cristina Fernández por su verborragia, porque improvisaba. Una vez se olvidó de reclamar por los derechos soberanos de la Malvinas. En nuestro país solamente creer que el que lee pensó. Hubo alguien que pensó por él. Usted, además de leer, se escribió. Y si escribió, eso se guarda, es un documento. Y además usted está recibiendo a otro presidente. Pero tenemos un problema ahí. Además de eso, más allá de la ironía, los memes, para mí son cosas secundarias, es que no le da con el agujero al mate el presidente. En la pandemia nos peleábamos por la filmina y pedíamos disculpas. Vino a la reunión del Mercosur, lo retó a toda la región. Ahora veo yo, a lo mejor una exageración, el Diario de México mientras venía acá y el Folia de San Pablo, ofendido, a pesar que él pidió disculpas después. Pero, digo, la Argentina tiene que centrarse en lo que estamos viviendo. Fíjese usted que mañana, de golpe, nos han citado, mañana van a dictaminar la matizada ley de superpoderes. Semáforo se llama ahora, ¿no? Que fue hija del fallo de la Corte, que claro, como no le gustó al gobierno y tenía que ver con las escuelas, con eso comenzó, mañana se va a dictaminar en diputados. El gobierno, el presidente Fernández, no necesita más facultades, está lleno de facultades, tiene más facultades que la UBA. Lo que necesita, ¿sabe qué? Que lo ayuden. Yo digo, usted esto allá anticipa que el bloque suyo no va a acompañar. No, no solo no vamos a acompañar, creo que es inconstitucional, pero además de eso, quiero decir, ¿por qué de nuevo meter otro martillazo a que nosotros nos volvamos a polarizar, a discutir, a salir de la tensión? Luis, yo recién veía las cifras que ustedes publican porque estamos naturalizando la Argentina. Claro. 6 de la tarde, 7, yo digo por mi esposa,
delante del televisor, escucha, ya van a dar la noticia. ¿Cuántos? 600 muertos más, 83.000, vamos. ¿Cuánto más contagiados? Es como si pasaran al lado el número de la quinela. ¿Sabe qué equivale eso? Yo recién pensé mientras estaba usted. No lo hago responsable, pero de por vida nos vamos a preguntar si hicimos todo lo posible para que no ocurra. Estamos casi en 150 Malvinas de los que murieron. 150. Y todavía estamos esperando una reivindicación por lo que fue injusto. Los Estados Unidos, cuando se tuvieron que retirar de Vietnam después del bochorno, después de todo lo que sucedió, 58.000 muertos. Todavía hoy en la memoria colectiva de las generaciones se sigue haciendo un juicio sobre eso. Pensar acá, hay que tener un poco de pudor, hay que bajar un poquito el nivel, porque va a pasar el tiempo y los años, y alguien se va a preguntar, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer para evitar tener 100.000 muertos? Pero por eso le digo, que usted me va a decir, yo soy diputado, no soy psicólogo. ¿No se dan cuenta? ¿Están negando la realidad? O sea, ¿no pueden aprehender la realidad? La calidad de estadista no se la dan que usted se crea que sabe todo. La calidad de estadista se la da en el momento de mayor dificultad la capacidad de ampliar el nivel de consultas para equivocarse lo menos posible. Están haciendo lo contrario. Bueno, exactamente lo contrario. Esa es la diferencia entre un estadista, entre alguien que lo eligen para ser presidente, lo vota la gente. Lo digo esto con un profundo dolor. ¿Por qué? Sí. Porque vino la segunda ola. Yo recuerdo que el gobernador de Buenos Aires en enero, desde Pinamar, decía, estamos en la temporada más fantástica de todas, hemos superado. Bueno, estábamos en la baja. ¿Se hizo algún control de daño de lo que pasó en la primera etapa? Fuimos y dijimos, che, ¿qué pasó en Córdoba? ¿Qué pasó en Santiago? ¿Qué nos falta? No. Vamos, pasamos el verano, vino la segunda ola. Nos quedamos con los científicos solos, que son muy capaces, yo no tengo nada que decir con ellos. Y no se le ocurrió decir, no, abramos una cosa mucho más amplia. Ahora llamemos economista, porque también la economía quedó hecha bolsa, ¿no? Llamemos sanitarista, que no es lo mismo que un científico. Llamemos docente, así en vez de tener una guerra con la ciudad de chicos que contagian y matan, con según ellos, a otros que te curan, y vemos y abordamos el tema de otra manera. Entonces, la diferencia que está en quien ejerce el poder es la capacidad de ampliar su mirada. O se pone anteojera y va hacia adelante. Pero ¿sabe qué? Digo, porque no es solo esto, ¿no? Que la crisis sanitaria es dramática. Hoy se hizo un pescadazo en donde los productores de pescado fueron a decir, y había jubilados que decían, yo ya había sacado el pescado de mi mesa y vengo acá a comprar porque no puedo comprar. Hoy Rosario Ayerdi, y la pongo como ejemplo porque no es, la acaban de intentar robar en plenísimo Palermo. ¿Dónde fue esto? En Retiro, en Avenida Lem y Rojas. Ah, bien, sí. En Retiro. Limpia De Rosario quiero felicitarla por la imaginación de un Twitter que hizo. Ah, sí, hoy lo elogiamos. Sí, lo perdón, no. Sí. No, pero digo, la inseguridad sigue siendo una cuestión, la cuestión económica sigue siendo una cuestión. Y yo escucho estas declaraciones de prominentes dirigentes del gobierno y digo, ¿qué les pasa? Mire, ayer yo fui uno de los que me insistí, en uno de sus programas dije que el interés público obliga no echarse las culpas. Y queríamos que al Congreso vayan los laboratorios y vaya el gobierno. Y no que andemos mostrando las cartas escondidas que nosotros no podemos ver y peleándonos por pedido de informe. Ayer hubo una reunión muy importante, no fueron todos los laboratorios, otros van a ir después. Pero nos permitió saber cosas y nos permitió advertir que por qué tiene que haber secreto, por qué tiene que estar escondida, por qué nosotros no querer saber qué va a pasar con la segunda dosis de Sputnik. ¿La tendremos? ¿Por qué hay 4 millones de personas que están ahí? ¿Me viene, no me viene, cumplen los 3 meses? ¿No se puede informar? ¿Por qué nosotros no podemos saber si AstraZeneca le mandaron una cartita de documento? Che, ¿podés cumplir? Porque en Europa le metieron una demanda, ¿no es cierto? Digo, eso es de un país normal. Entonces, no me tiene que declarar la guerra a mí, ni decirme si payo. Bueno, vacunamos 1 millón. En el acto, publicidad. Camiseta celeste y blanca, 10, 20. No, por favor, todavía hay muchísimo por delante. La economía destruida. Mire, ¿qué necesidad había? Acabo de escuchar la información que te dan a vos. Nosotros mañana en la sesión vamos a pedir el apartamiento del reglamento para que se trate el tema de los monotributistas. Bueno, en buena hora si el gobierno va a hacer algo. Ahora, ¿sabe cuánto lleva?
15 días, 20 días. Angustiando al planeta. Angustiando y en una silla eléctrica, cerrando la puerta del kiosco y pagando los impuestos. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la razón? Quiero abrir a la mesa. La verdad, yo estoy monotemático con... ¿Es que no la ven o es un deliberado modo de gestionar? Bueno, si siguiera algunos Twitter, dice uno tapa uno tapa el otro. No, yo lo que creo ya a esta altura, mire, lo que hay que ver no es si las cosas son resultado de una estrategia, lo que hay que ver son los efectos, y los efectos son malos, dañan. Entonces, en vez de ponerme a ver quién fue el inventor de lo que sucedió, lo que tengo que tratar es de evitar lo que sucede. ¿Y a quién le estoy causando daño? Y esto vale para todo, vale para la política, vale para todos los dirigentes, vale para los tres poderes, porque algunos están en silencio y no hablan, Luis? Acá se la agarran en una dirección, pero otros hay un silencio que aturde. Y lo que no toman nota, yo lo veo, mire, hay fatiga social. Sí, claro. ¿Sabe cuando hay fatiga social y hay desesperación? Nosotros queremos que la gente actúe con la razón, no actúa con la razón, actúa con la desesperación. Totalmente. Sí, Nacho, te escucho. Sí, Mario, ¿cómo estás? Hola, Nacho. ¿Cómo Bien, te quiero consultar sobre el rol de Mauricio Macri, que no estuvo en la reunión de Juntos por el Cambio, que un sector de Juntos por el Cambio lo utiliza él como para agitar el avispero con las palomas, con los Horacio Rodríguez Larreta y generar una confrontación. Desde el radicalismo, ¿qué mirada tenés sobre lo que tiene que hacer Macri en Juntos por el Cambio? No me da para eso a mí. No, yo... ¿Cómo que no? Si lo conocés como pocos. No, pero no me da, qué sé yo. Si logran un reportaje con él, creo que va a ser mucho más acertado. Yo lo que sí puedo decirte... A ver... es que a Juntos por el Cambio no le escapa la responsabilidad del momento que vive la Argentina. No te pone en ninguna zona de comodidad. Y creo sí que nuestra energía no puede estar puesta en el 2023. Nuestra energía tiene que estar puesta en la Argentina de hoy. El 50% de pobreza, en la violencia que se desparrama por todos lados, en decir lo que pensamos, en exigir respuesta, en controlar y ver si el poder no se desmadra en la Argentina, porque estamos viviendo un estado preanárquico en el país, que no se canaliza a través de las instituciones y lo único que hacen es pedirte más facultades, más remedio, y no sabes si eso no te va a hacer un efecto contraproducente. Entonces, no es que yo le escape ninguna respuesta. Yo tengo diferencias, en alguna he coincidido, tengo diferencias, obviamente, por eso somos una coalición. Pero creo que si Juntos por el Cambio solamente se engancha en una discusión del gobierno que cree que con las vacunas se gana o se pierde, y que Juntos por el Cambio crea que con las vacunas se gana o se pierde, lo único que va a perder es la Argentina. Hay otras cosas, hay inflación, no hay crecimiento. Hay seguridad. No hay seguridad. Se pelea entre los ministros. Desgaste del laboral, porque pérdida de trabajo es patoso. Pérdida de trabajo. Nadie puede pagar los impuestos. Y usted quiere sacudirle con normas. Entonces yo creo que uno puede ser muy duro, debe ser muy duro. Si opositor, a mí eso no me molesta. No hay que caer en el juego fácil del que te provoca, te gritan cipayo, traidor a la patria. Bueno, está lleno este país, hay gente que tiene libertad para hacer todo eso. Lo que no puede perder uno es el objetivo. Máxime, si además estuvo en el gobierno, con acierto, con errores y perdió. Pero además pretende estar en el gobierno. Nosotros tenemos que imaginar ya que ojalá haya torrentes de vacuna y que los 3 millones que no aparezcan y se coloquen rápido y que sigan llegando más y que cuando vayamos a votar vayamos todos vacunados. Obvio. En buena hora. Pero yo tengo que pensar a la pospandemia. Total. Que Argentina es la que queda. Sí, Martín. Mario, le quiero consultar por el Congreso y la discusión que se dio esta semana con los laboratorios. La oposición acompañó el año pasado la ley de vacunas que tenía esta famosa palabra de la negligencia, que es lo que Pfizer está cuestionando. ¿Ustedes van a proponer de modificar la ley? Ya lo propusimos, hemos presentado proyectos en ese sentido. Debo decir que el representante Pfizer, a quien no conozco, que habló y le preguntamos, nosotros por Zoom, dijo como que había una mesa técnica. Yo quisiera ser mosca para estar en esa mesa técnica, porque yo creo que la confidencialidad tiene un límite. La confidencialidad debe ceder cuando está en juego la vida de una persona. Elemental. No hay forma de sostenerla. Entonces,
tengo interrogante. Si en 130 países no tuvieron problema, ¿por qué con nosotros solo? No conozco. También dijo que con eso solo como estaba no alcanzaba. El presidente de la Comisión de Salud dijo a la mañana que estaban negociando. Una diputada a la noche dijo que ya alcanzaba con las que teníamos. Y yo creo que eso fue uno de los errores básicos que nosotros tuvimos. ¿Saben por qué? Porque el ex ministro de Salud, yo recuerdo el día que dijo, le hemos dado a este laboratorio Pfizer todo, le hemos hecho un montón de concesiones. Fue el primer viajante que trajo vacuna acá y se sacó foto en Olivo. ¿Recuerdan? Y nosotros pusimos 6.000 argentinos. Sí, claro, con Pollack y compañía. Claro, pero después, mientras estaban en esa negociación con confidencialidad, esta es una teoría, por supuesto, sustentable o no. ¿Qué pasó? El gobierno empezó a abrir otras direcciones y a buscar vacunas en otros lados, ¿no? Parece legítimo. Llegó un momento que el ministro dijo, ya tenemos 66 millones, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Tenemos 66 millones, ya no nos hace falta. Lo que no computaban que siempre hace falta, porque vos contaste 22 millones de AstraZeneca y te han llegado 2 millones. Y todavía nadie te explica. Y no le mandaste una cartita de documento, no lo hablaste por teléfono, no te olvidaste el encargo. No lo mandás. Y además de eso, computabas primera y segunda dosis de Moscú. Y estamos esperando que llegue la segunda dosis. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Hay que ser esclavo de las palabras, hay que ser muy cuidadoso. Y todos tenemos que actuar con esa responsabilidad. Aquí, ojalá haya de todos lados. Miren, yo estaba esperando a COVAX, que no es un laboratorio, que es de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que ha dicho Estados Unidos que ahora también va a donar vacunas a COVAX, a nosotros nos tocaría. Acá hay uno de las vacunas de Estados Unidos que está hace 6 meses esperando que la prueben. Ojalá la prueben rápido. Ojalá la prueben rápido. La rusa se aprobó rapidísimo. No es un problema de color político. No, es que tener vacuna que se prueba. Lo que digo que hay países que se equivocaron, pero hay países que ya están pensando que hay que vacunar en el 2021, 2022, 2023. Y nosotros estamos pensando, como dijo anoche una colega, ya tenemos suficiente. No es así. Un disparate. Sí, Ustedes de un distrito en donde la interna de Juntos por el Cambio está caliente, pero hoy la mirada está puesta en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Como referente del radicalismo, ¿tiene una posición de cómo tiene que competir en la provincia de Buenos Aires si María Eugenia Vidal tiene que ir a este territorio, a la ciudad? No cuento secretos, pero no. Digo que lo que dije recién, yo creo que la energía de Juntos por el Cambio en algunos momentos está muy puesta en el 23 y el país necesita energía en el 21. En segundo lugar, creo que ponerse a hablar de candidaturas a presidente ahora es como ir a un velorio vestido de rojo. Por supuesto que en algún momento hay que hacerlo. Pero hay que tener esa proporción de no hacer el ridículo. Y en tercer lugar, mi impresión, porque yo demasiado laburo tengo con el radicalismo. Yo estoy viendo que se ha convertido mucho la interna del PRO en la interna del AMBA. Y nosotros somos una coalición. Entonces, todos los partidos tienen que resolver su situación, pero una coalición es una coalición. Debemos respetar, administrar nuestras diferencias. Pero procuraría, no doy consejo a nadie, porque yo también me equivoco, ¿no? Cuidemos las cosas, ordenémoslas como corresponden, porque nadie tiene el mundo ni el futuro comprado, ¿no? Mario, ¿qué quedó de aquel presidente que usted elogió y dijo, usted es el comandante y nosotros lo apoyamos? ¿Dónde está el piloto? ¿Estamos en alta mar? Podemos ir a un puerto donde yo no quiera ir. No me gusta, pero voy a un puerto, sé que voy a pisar tierra. Y yo lo que le dije en aquel momento, que recibí muchas críticas de muchos de mis sectores, lo dije sin especulación. Nadie sabía lo que era ese virus. Lo único que sabíamos, yo vi un papel que había, lo dije acá, lo he contado 10 veces, lo tengo guardado. Íbamos a tener 2 millones de contagiados, estamos en 4. ¿No? Y entonces, yo lo escuché al presidente, no lo conocía yo. Aunque le parezca mentira, nunca había estado con él. Y escuché una persona que estaba preocupada, desesperada, y cuando usted está frente a una situación desconocida y una conmoción de esa envergadura, y que había superado lo que Ginés decía, que era una gripecita, lo vi al presidente con conciencia y dije, señores, lo que no puede haber es anarquía, alguien tiene que conducir. Así hubiese sido Macri o Juan Pérez. Una persona tiene que conducir. Yo creo que después se enamoró de la estrategia.
Yo creo que se enamoraron y a la cuarentena la convirtieron en un programa de gobierno, electoral. Se lo dije una vez que habló por teléfono conmigo. ¿Cuánto hace que no Hay que habla? abrir. ¿Cuánto hace que no habla con él? Mucho, muchísimo. No me habló más porque debe estar enojado, no sé, pero... Yo lo llama ahora, sale acá y lo llama. ¿Qué le dice? Le diría lo mismo que le dije en aquella oportunidad, que hay que abrir, que hay que escuchar, que hay capacidad de corregir, porque vuelvo a reiterarte lo que te dije recién. Pasarán los años, uno más viejo y otro más joven, pero nadie se va a sacar de la mochila a preguntarse si hizo algo para que haya menos muertos de los que van habiendo. Y si estás en el gobierno te lo vas a preguntar más veces, te vas a despertar a la madrugada. Entonces, para que eso no ocurra y no te sientas dueño de la verdad, es más fácil ser presidente con la capacidad de escuchar, de abrir, de buscar. Yo esperé que en la segunda ola Alberto Fernández dijera, mire, voy a hacer un balance de la primera etapa. No hicimos un observatorio regional, por ejemplo, para ir controlando con los demás gobiernos. Qué sé yo, tuve algún problema con la Filmina porque yo pensé que era más corto. Bueno, mire, ahora vamos a empezar de nuevo. Estamos frente a una segunda ola. Aprendimos de aquellos que nos dijeron, ¿se acuerda cuando yo decía, el mundo nos observa? Ahora también nos observa el mundo. Entonces, pido disculpas, yo soy el presidente. Quiero que vengan todos. No quiero más científicos solo, quiero sanitaristas, quiero economistas, quiero docentes. Yo no quiero hacer de esta segunda ola un campo de batalla. Lo que quiero hacer es un enorme lugar a donde nos ayudemos a vivir. Porque en el medio de eso, yo también me equivoqué, lo diría como presidente. Sí, pensé que la economía y la salud eran contradictorias. Y en realidad nos quedamos sin economía y sin salud. Me voy a sentar con mi amigo Jorge Asís. Bueno, yo respeto mucho, lo escucho. Que me va a retar. Tiene más capacidad de análisis que yo. No, pero me va a si le digo, le hago a Jorge, que enseguida me siento con él, esta pregunta, ya sé lo que me va a decir. Me va a decir, no puedo escucharlo todo el tiempo al presidente, habla demasiado. Es una frase que tomé casi de cabecera. Cuando uno habla mucho, tiene que ser algo interesante, dice Jorge. Jorge así le va a decir algo que dije yo, porque lo he escuchado a él. Los presidentes no tienen obligación ni de hablar todo el día y a veces mejor que lean. ¿Pero qué le pasa al presidente que dice los brasileños salen de la selva, los mexicanos de los indios y el argentino de los barcos? ¿Sabe qué? Confunden literatura con guitarra. Hacete un fogón si querés tocar la guitarra. Pero... ¿Tenemos un presidente guitarrero? No, pero lo que digo es, elegí el momento. ¿Leíste a Octavio Paz? O cuando ibas caminando se te arribó un asesor y te dice como presidente, mire, muy bien, recuérdese de Octavio Paz. Hay gente de esa en los gobiernos, ¿no? Entonces lo mejor, no te equivocas. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablas delante de una visita que viene en nombre de otro país, hablas por tu país. No estás en una cervecería compartiendo el happy hour de tu tarde. Estás hablando en nombre de un país que además está lleno de incertidumbre y desconfianza. Miren, yo creo que es mucho más fácil ser presidente en la Argentina que tener tantas veleidades de decir que va a conducir la revolución. Solamente con respetar la ley y tener sentido común, que se ha perdido hace muchísimo tiempo. Hay como un sueño imaginario de que están iniciando una revolución, ¿no? Bueno, hay gente que se retroalimenta, diría tú, qué sé yo, todo el mundo tiene derecho. Como dijo una vez, me dijo, no lo voy a nombrar, pero una persona que yo quise mucho, me formé mucho a la de él, dijo, mira, un aplauso no se le niega a nadie, ¿no? Entonces, bueno, un sueño tampoco. El tema es que cuando vos gobernás, tenés sueños, pero tenés que tener los pies sobre la tierra, tenés que tener un sentido de la responsabilidad, tener una dirección. Como decía Churchill, mirá, lo verdadero es la política, que en mi gobierno anterior, en el gobierno nuestro, muchas veces no lo entendieron muchos. No es que los políticos son malos, politiqueros, no. El sentido de la política es anticiparte a lo que puede pasar en base a la experiencia. Y si te va mal, que lo puedas explicar. Eso bueno, es lo más importante. Me voy a ir allí a se sienta Jorge. Si lo ve así, dígale que no se enoje si le pregunto por... Y si lo ve usted, déjele saludo mío. Está ahí sentado para que lo salude. Gracias, Mario. Un gusto. Muy amable. Nacho, antes de sentarme con Jorge, ¿me explicás lo que pasó con el presidente hablando de México, Brasil y compañía? ¿Te parece escucharlo bien completo, Dale, Luis? Porque justamente generó mucho revuelo. El presidente estaba en un foro de empresarios con el presidente Sánchez, a quien recibió en Casa de Gobierno. Dijo esa frase y inmediatamente más de uno ya se dio cuenta que iba a generar barullo.
y que iba a enmarcar la visita del presidente español. Escuchémoslo, por favor, Dale. si te parece. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno. La verdad... No, yo no voy a comentar nada. Bueno, obviamente el presidente pidió disculpas, ¿no? Después vamos a ver las disculpas, pero ¿qué pasa? Yo traje acá, Luis, una cita que hizo Alberto Fernández a Lito Nevia. ¿Y por qué a Lito Nevia? Miremos primero la cita a Lito Nevia. Dice, voy a citar a Lito Nevia, después de tanta pena y tanta melancolía, solo se trata de vivir. Fue el 23 de abril, o sea, fue hace casi 2 meses y un poquito más, en la que ya te das cuenta que cita a Lito Nevia. Y el tema es que acá no quiso citar a Octavio Paz. Octavio Paz no dijo eso. Quiso citar una canción de Lito Nevia. Quiero mandar un saludo a Lito, que pasó rosarino y es un maestro del rock argentino. Que es una canción y que lo que dice la canción, la letra de la canción, efectivamente es lo que dice Alberto, pero que es en el marco de una canción que no tiene que ver con una consideración política y que debe interpretarse en ese contexto. Y bueno, después el presidente, después de unas horas, cuando se fue Sánchez, cuando vio su WhatsApp, cuando estaba llegando Sergio Massa y cuando vio que podía quedar la visita de Sánchez enmarcada por esto, pidió disculpas. Mirá el pedido de disculpas. Más o menos pidió disculpas. Claro. Sí, porque dice, es el clásico, ¿no? Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. Y agrega más adelante, sí, ofendí, pido disculpas, ¿no? Exactamente. Bueno, sí ofendí, es lo que vos decís, Luis. Cuando decís sí ofendí, es que de alguna manera todavía no te enteraste del impacto de esa frase. Entiendo que fue inmediato que se fue Sánchez. Bien. Tal vez el presidente no tuvo margen para caer de esa situación. ¿Vamos a tener otro bolonqui diplomático? Yo incluso no sé si leerte esto porque te vas a enojar un poco No, más, pero... Jorge sí que no me deja enojar. Sí. Él es como, Bien. hola Jorge, no me deja enojar. Cada vez que yo hago un comentario o me escribe y me dice, no te enojes, ¿no es cierto, maestro, que no me toca enojar? ¿Para qué enojar? ¿Ves que no me deja enojar, así que no me voy a enojar? Ensayaron en el gobierno una respuesta, una aclaración de lo que dijo Alberto Fernández y lo que dicen es, más allá de la imprecisión de la cita y el autor, insistir en que son insultantes o ofensivas solo tiene sentido para quien está convencido de que vivir en la selva o descender del pueblo originario es algo inferior a descender de europeos. ¿Quién dijo eso? Es la explicación que está dando por estas horas el gobierno a Alberto Me lo Fernández. lees despacito, despacito, Dice porque que me tengo que ir a sentar. los que creen que es insultante solo tiene sentido para quien está convencido de que vivir en la selva o descender del pueblo originario es algo inferior a descender de europeos, como diciendo, no estamos diciendo que venir de barcos es peor o es mejor. Cosa que nosotros interpretamos mal. Claro. Pero el problema aparte es que está mal, sí. Ro, es que está mal decir que el pueblo brasileño Sí, claro que está salió de mal, la pero yo estoy selva. diciendo que por eso que no se enoje, pero que es la explicación. Y hay que le estamos- porque Bueno, están los noticieros, los diarios, están todos hablando de esto, Sí. racista, despreciador, todas estas cosas nos están diciendo. Bueno, por ahora lo que dicen el gobierno, con México no vamos a tener conflicto diplomático porque somos aliados del gobierno de México. Incluso apenas salió, estuvieron monitoreando las redes, apenas salió Felipe Calderón, que fue expresidente de México entre el 2006 y 2018, para repudiarlo, pero no obviamente del presidente actual. La mirada está puesta en Brasil, en qué puede llegar a pasar con Brasil. Bolsonaro hijo ya hizo Sí, sus fue suavecito. declaraciones. Mira Bolsonaro, hijo. Sí, fue tranquilo. Ahí está. Un choclazo, ¿no? Sí. Ah, se mandó. Pensé que era un video, perdón, fue mala mía. Sí, Fue mala le mía. dice que es racista, le dice claramente que es un comentario racista el hijo de Bolsonaro. Lo que dicen en el gobierno es, bueno, por ahora no hubo un tuit del presidente Jair Bolsonaro. Daniel Scioli está haciendo lo que tiene que hacer para que esto no escale más. Dicen, un tema superado. Vamos a ver si en las próximas horas consiguen que el presidente de Brasil no escale Bien. este tema. Bueno, triple salto mortal, me siento con Jorge. Trataron de robarte hoy. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy Ahora bien, por vamos eso a le contar. llevo tranquilidad a la familia. Fue un limpiavidrios en Alem y Rojas que intentó robarme, tal como
se hacía pasar por limpiavidrios, tal como te sucedió a vos el año pasado. Después contamos, pero tranquilo, no pasó nada físicamente, no te golpearon, Nada. ni llegaron a robar. Llegaron a robarme, no. Profesor Asís. Mi amigo Rosarino, ¿cómo anda? Yo estoy bien, pero ¿me ayudás a pensar? Vamos a suponer que estamos en el diario, en los tantos que has estado. Reunión de redacción en este momento. Y se discute con qué se va mañana como título principal. ¿Qué propones? Un manto piadoso de olvido. Ay, claro. Me imaginé, te juro, lo debí haber escrito para decir. Y una especie de invitación colectiva a la complicidad. Es un secreto que tenemos todos, que de pronto el presidente puede decir alguna cosa irrelevante. Sin relevancia. Lo hemos hablado y vos sabés que a mí no me gusta repetirme. Totalmente. Como no me gusta repetirme, la única sugerencia que puedo hacer, cuando habla un presidente, es un acontecimiento. Vos citás esto que yo digo, que cuando uno habla mucho tiene que decir algo interesante, algo inteligente, algo trascendente. Cuando de pronto está esta especie de locuacidad, si vos querés, irrefrenable, insustancial, gratuita, que de pronto lo hace con la buena onda del amable que quiere quedar bien, y esto es lo grave, ¿entendés? Pero tiene que ser un secreto entre todos los argentinos. Como que no escuchamos, vamos para adelante y nos escuchamos. Olvidemos. Si lo planteas en este marco que yo decía, de fogoneo de temas irritantes, te equivocás con el monotributo grave y volvés para atrás. Y retrocedes, sí. La diputada elegida por Cristina a dedo para encabezar la lista. Recién te escuché que decías vos, ¿qué les pasa? ¿Qué? Y yo me acuerdo de Baldomero Fernández Moreno. ¿El de los balcones? Y a sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Es verdad. Odian el perfume, sí. Odian el color. Vos sabés, y también lo hemos hablado acá, a propósito de otra dama, es el efecto zarpada. Es muy difícil cuando se habla tanto y se hace política de la comunicación no zarparse. De pronto lo de Vallejo me parece que tuvo... A ver, el tema del salario de los diputados. Si alguien cree que algo que tenga que ver con la desigualdad o con la corrupción en la política pasa por el salario, golpea la puerta equivocada. Me parece que en todo caso lo que tenés que hacer es un poquito de pedagogía en materia también de corrupción, porque lo más barato en la política es el salario. Digamos. Y después el resto, son todas evaluaciones. Y aparte, uno se ve en la obligación de contarle las costillas al otro. Y nadie quiere que le cuenten las costillas a uno. Pero yo hasta lo veo desde un lugar de banal o frívolo de la elegancia. A mí me parece que la elegancia es importante. Algunos me decían, mira, estupidez que a mí me parece que la gente elegante, la gente educada... No hablamos de plata en la mesa así, ¿cuánto ganás? ¿Cómo te voy a preguntar cuánto ganás? Me parece que fue un exceso, todos. ¿Y sabés qué es lo peor? Que no hay temas. Y me parece que es una carencia, a veces también, del profesional, porque hay muchos temas hoy infinitamente más importantes que la pavada que dijo el presidente de la República o lo que puede decir la señora de los sueldos. Bárbaro. Hoy por ejemplo, te tengo que hacer, primero, que tanto interesa el tema de la política internacional y que la política internacional entra en la política nacional. Hoy te digo, mira, el Grupo de Lima tiene que preocuparse ahora por Lima. Lo que pasó en Perú no es un tema, me parece que todavía ni siquiera se analizó. Vos ves Perú, ves los límites de Perú y se configura, si vos querés, un mapa ideológico, político, contradictorio de una América Latina,
donde, como creo habértelo dicho, el neoliberalismo y los regímenes populistas están solo unificados por el fracaso. Vos ahí tenés un Perú que limita con 5 países, 4 de ellos de derecha, que son límites, están ahí pegados, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile un poquito que tiene, y Bolivia que más o menos. ¿Y de qué es lo que se habla? Un nuevo eje. Estaba el Grupo de Lima destinado a ver cómo encontrábamos una solución para Venezuela. Ahora, el eje se extiende, no va a ser Caracas-La Habana, ahora es Caracas-Lima-La Habana. Y entre todo ese bloque de países que elogia Pedro Castillo, también está la Argentina. ¿Sabes? Me parece que es un tema para tomarlo porque es lo que se viene ahora. ¿Entendés? Porque Perú es un país importante. Los límites te lo dicen todo. ¿Y vos te crees que este gobierno puede estar en condiciones de preocuparse por el eje ideológico de Latinoamérica? Sí, las cuestiones que se le endilgan, que tienen que ver con Venezuela, son temas internacionales que están para recibir palos. El problema es que el gobierno no explica. Y lo otro que hoy sí verdaderamente es importante, que no es simplemente una cuestión de nombres que los políticos como el radical profesional excelente que tuvimos acá, Negri, te dice hablar del 23. Hoy de lo único que se habla es del 23. Sí, claro. De lo único que se habla en los partidos, sobre todo en el espacio político que está él. Y ahí me parece que ocurre un fenómeno muy importante que tal vez todavía no se registró. Y te lo digo como ponderación. Hoy ese espacio Juntos por el Cambio está sostenido hasta a veces, si vos querés, dramáticamente, por 3 mujeres. Es un partido, casi te diría, movilizado por cuestiones de género. Vos hoy, lo importante que tenés que ver para que esta es la alternativa política, son 3 damas. María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón. Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, que este es el fenómeno político que ya no es la Cali. La Cali hoy es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que le diste una cajita de fósforos y te armó una especie de fogata extraordinaria con un fósforo desde la presidencia del PRO, que eso es un caramelo de madera ligeramente espolvoreado con azúcar impalpable desde ahí. Y la tercera dama es Carrió, porque en ese triángulo residen y se abrevian todas las contradicciones de ese espacio político. Y la decisión probable, todavía no cerrada, de María Eugenia Vidal de pasar de la provincia a la capital altera absolutamente todo. Y si hay un problema que tienen los radicales que también están en ese espacio, es que no alcanzaron a configurar ninguna mujer de peso que esté en condiciones de protagonizar con estas damas. Ahora, fíjate qué interesante, ya vuelvo porque comparto y te leo en Jorge Asís Digital, que es mucho más atrapante esto que vos estás contando, lo que pasa en Juntos por el Cambio, que lo que pasa en el gobierno. Pero hay un dato interesante. Se viene una elección en donde quien preside la Argentina no corta ni pincha, no para el 2023, ni para esta, a la hora de elegir candidatos o de fundar la estrategia de cómo enfrentar a la oposición. Mira, esto se sostiene. Ahora había una mesa de 5, se extendió un poco. Esto se sostiene políticamente de la reunión de los lunes que te habló Rosario, que habíamos coincidido en esa cuestión informativa. Esa reunión de los lunes
tiene que ver con el distrito más importante, que es lo que tienen que retener, que es la provincia de Buenos Aires, que regula prácticamente todas las medidas que se tomen. Repasemos quiénes son estos 5 ampliados. Los 5 ampliados, bueno, por supuesto, los suman a alguien que vendría a representar a Alberto, que es Cafiero. Pero están los pesos pesados de la provincia de Buenos Aires. Pesos pesados, como está Fernando Espinosa, Martín Insaurralde, que es el que digita las autoridades del justicialismo bonaerense desde hace tiempo. Están los mini gobernadores detrás, está Ferraresi, que también es un elemento importante, más Sergio Massa, más Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Esa es la mesa hoy, si vos querés, política que sostiene, qué sé yo, los andariveles y que no puede más. Si vos me decís que Alberto está ausente, no está ausente. ¿Moja ahí? ¿Moja ahí? Pienso que ninguno quiere descalificarlo al presidente. Sinceramente, creo que a nadie le conviene que se lo descalifique. Por supuesto que ahí hay otra dama. También la política importante en la Argentina hoy es encarada por las mujeres. También está la señora, la doctora, y que es todo un espacio de poder que discuten algunas cosas que tienen que ver con la gestión. La doctora interviene hoy en temas de gestión. ¿En qué interviene? ¿Cuál es su mayor La doctora convocó a 3 ministros para decir hay que bajar la carne. Convocó 3 ministros, no en la Casa Rosada, los convocó en el Senado. Convoca también a otro ministro para hablar de que hay que ayudar por el tema del turismo, gastronomía, hay que ayudar. Convoca también a la presidenta del ANSES para ver cómo se activan, digamos, que encara también algunos temas de gestión. Pero no hay nadie que quiera. Me parece que el presidente está de pronto desarticulado en algunas cosas, está desprestigiado. Me parece que se lo subestima de más. Yo te dije ya la otra vez que yo tengo otras teorías al respecto, que se equivoca. Sí, claro que se equivoca y de pronto... Pero no creo que esté ausente de las decisiones. Tengo entendido que él quiere decidir en quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires y de pronto aquel que es el sindicado casi la quiere reconocer como que le pertenece, que juega bien con él. Y lo peor es que tal vez no se da cuenta y no acepta este tipo de equivocaciones como la de hoy, que, qué sé yo, la que yo propongo, un manto de olvido y nada más, ¿no? Sirvió, digamos, fue hojarasca. Hoy alguien me decía, lo que anuncia Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, es que los que están por ahí van a hacer algo más, pero nuevo, nada. A mí me pareció que era como una suerte de oxígeno que intentaba darse el gobierno. Oxígeno también para Pedro Sánchez. Y no está pasando... No está pasando el mejor momento precisamente. Bueno, viene golpeadísimo. Lo que le atribuyen kirchnerismo que tenía de vicepresidente se fue, tuvo una elección, el estrellato pasa por otro lado. Yo sigo bastante la prensa española, este muchacho, el presidente, se vino acá, tuvo esta reunión, la reunión de selvática del tema de la selva, y de acá se va a Costa Rica, también algunas cuestiones elementales en lo que tenía que ver con los viajes que hacía Aznar, no tiene la menor comparación. Pero bueno, está muy bien que lo visiten al presidente, lo considera socialdemócrata, se entera Moreno, se enoja conmigo, pero socialdemócrata como es él, y me parece bien y tienen una buena química los dos.
Pero no es un viaje que en España estén muy pendientes de sus pasos, ¿no es cierto? Impactó mucho tu frase que dijiste acá y que escribiste en tu portal en el gobierno cuando dijiste que el gobierno era un trozo de nada. El problema es más grave en la Argentina, es entre el trozo de nada y la insustancialidad. ¿Entendés? En la Argentina tenés que ponerle sustancia y a esa nada que de pronto es injusto. Es decir, no es una negación total. Hay sectores que son, si vos querés, bastante rescatables y demás, pero políticamente, en materia de gestión, y las cosas no funcionan en la Argentina. Cuestiones que son elementales, instituciones fundamentales, un trámite te cuesta, es el proceso de Kafka. Nada termina de salir, pero tienen un responsable identificado, que es la que te salva todo, que es la pandemia, y que te lleva a la pandemia a ese combate entre la Sputnik y para atacar el gobierno vas por el tema Pfizer. Ahora están todos los vacunados, entre los que me incluyo, muchos están preocupados porque ven que por más que estés vacunado, hay algún problema porque el bichito es mucho más pícaro, más rabioso, más perverso que los que lo combaten. ¿Te incluís dentro de los preocupados? No, mirá, pero me cuido, hermano, permanentemente. Me cuido más que cuando esto arrancó. Porque sí, porque a tu alrededor hay toda una preocupación. Tengo ganas de seguir charlando un rato más. ¿Me aguantás la pausa? Porque ¿me aguantás? Quieras, por favor. Un manto, me sonó a tanguero lo que propusiste hoy, de un manto de piedad y olvido para el presidente zarpado. Sí, un secreto colectivo. Que hagamos como que no. Una complicidad colectiva, múltiple. Dejemos pasar, ya estamos acostumbrados. Al momento selvático. Espera que sigo hablando con Jorge así después de la pausa. Bueno, estamos hablando, decía, no pasa nada importante. No hay en la agenda. Pasan cosas que no están en la agenda. Pasan que no están en la agenda y hay tal vez algunos aspectos que no se atienden muy bien. Yo creo que lo que yo llamo la vía muerta de la tercera vía está bastante activa. ¿Te imaginas una gran interna, como algunos sospechan? Incluso cambiándole el nombre a Juntos por el Cambio, con los López Murphy, los Stolbizer. No creo. ¿No te imaginas? No, sinceramente no creo. Sé más o menos en qué anda cada uno de ellos. Todavía no están muchas cuestiones cerradas. Seguilo con atención, que yo no creo que puede tener un techo de 8 puntos, 9 puntos. Él quisiera tener por lo menos 10 si arma algo. Seguilo con atención a Florencio Randazzo. Mucho si tiene esos 8 o 9 puntos, ¿eh? A Florencio Randazzo porque esta vez, yo no sé si él es un buen candidato, la verdad. Creo que piensa más también en el 2023 que en el 2021. Pero cuando vos ves el interés que tienen algunas personas importantes en el personaje adquiere una relevancia superior. Hay empresarios, por supuesto, que están descontentos con el gobierno y no conformes con la alternativa, que buscan, te diría, afanosamente otra oportunidad, ¿no es cierto? Otra alternativa, la hemos hablado, la pueden representar desde el interior, con el apoyo también de tu gobernador, de Perotti. Se arma algo que todavía no lo quieren decir. Dijiste algo que me interesa. Vos que hablás y conversás y recorrés, ¿qué dice el sector de los empresarios que pesa en este momento? Mira, empresarios que pesan, por supuesto que están todos. Un empresario profesional, vos sabés que ayuda a todos, si puede, ¿no es cierto?, como corresponde. Veo que hay un cierto interés en que se abra otra ventanilla. Y esto es un mensaje para el gobierno y también para el principal problema que tiene Mauricio Macri
que es el caudillo máximo del PRO. Su principal problema lo tiene con los que supuestamente y naturalmente tendrían que estar a favor de él, que lo apoyaron en algún momento por distintas razones, se sintieron desengañados, muchos de ellos encuadernados, mal mencionados y están, si vos querés, con un poco de bronca. Son los que pueden mirar mejor, pero en el gobierno tenés, como es una coalición que de pronto resuelve algunos problemas que no se resuelven en otros países de América Latina, donde es derecha o izquierda. Vos en el peronismo tenés las tres alternativas. Vos tenés un pragmatismo de centro, tenés una revolución imaginaria hacia la izquierda, tenés sectores que tienen que ver con la derecha, que pueden perfectamente decir que Maduro es una dictadura, que es el espacio claro que puede tener, qué sé yo, Sergio Massa, que coinciden, que tiene que ver con una característica del peronismo, que es la derecha de la izquierda y en simultáneo es la izquierda de la derecha, que es un instrumento que te permite en alguna cepa privatizar y en alguna otra cepa nacionalizar. Y de pronto los mismos sujetos con otro libreto, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hoy se mira una posible tercera vía. Y cuando te hablo de tercera vía te estoy hablando, por supuesto, de Schiaretti, te estoy hablando de Urtubey, también el profesional Lavagna, que puede también, que tiene que ver con conversaciones, y después ver qué es lo que puede hacer un personaje que vos también entrevistaste, Emilio Monzó, que es Emilio Monzó. También, aparte, todos hablan con todos. Y todos tienen discursos, si vos querés, versátiles. Los mensajes son todos, si vos querés, polidireccionales. Dijiste algo que es interesante, que en casi todos los lugares del mundo hay un pragmatismo de centro, una revolución imaginaria de izquierda. Estoy acá. No en todas partes. En la Argentina. En otros lugares pasás de un extremo absolutamente al otro. Bien. En este aspecto, el peronismo como modelo, como pudo haber sido en algún momento la revolución peruana, hay una especie de distintas franjas con el mismo instrumento político. Sin que me digas que es un trozo de nada. ¿Qué es Alberto? Mirá, Alberto es un afortunado de la política, es un hombre afortunado de la política, que quizás por cuestiones, si vos querés, evitables, se deslizó por una pendiente, qué sé yo, que quizá no esperaba. Hay cosas peores que se dicen de él, ¿sabes? Peores que dicen la propia gente que está con él, que habla con él. A mí me preguntan, tipos que lo conocen muy bien, ¿quién es el que influye más en Alberto Fernández? ¿Quién es? Tendría que arriesgar un nombre. ¿Arriesgue? Vilma Ibarra, que es muy sensata. Muy. Sabe. Más que Vito Velo. Por eso te digo, en la Argentina son las mujeres las que cada vez dominan más. Qué interesante esto que planteas. Esto me parece que es un tema, y también es un mensaje a los radicales, cuando digo, empoderen a Carina Banfi, construyan alguna figura, porque son las mujeres. Hoy, en términos concretos, si baja María Eugenia Vidal a la provincia, se ordena más o menos todo. Si no, vas a tener a Carrió, que va a estar y que quiere estar en el primer lugar. Si Carrió no está en primer lugar, pondrá, si negocia, en segundo o tercer lugar a una persona de ella. Pero
todo tiene que ver con el tema de las mujeres. Patricia Bullrich no tiene nada para perder. Y Patricia Bullrich va directamente para el 2023. ¿Qué te olfatea? ¿Qué te da el olfato de la muchacha de Flores de Girondo? Y la chica de Flores de Girondo tiene que elegir si es jefa en la provincia de Buenos Aires o disputa una jefatura en la capital para quedarse también en el 2023, porque ella es muy leal a Horacio, pero en la práctica Horacio y ella son competidores para lo mismo, lo pueden arreglar con un café. La gran diferencia es que esta dama está un poco más distante de Mauricio, más directamente, si vos querés, enfocada hacia una emancipación. Esto son palabras de ella, en algún lado escribió, ella tiene mucho psicoanálisis encima. Ella tiene 2 padres políticos, Mauricio, pero tiene suficiente psicoanálisis como para elaborar. Hay que matar a los padres, dice Freud. No sé si por lo menos separar lo que no te influyan, que no te hegemonicen, ¿no es cierto? Me parece que esta dama, su enigma ocupa la centralidad, pero no es ella sola. Son otras 2 damas que son las que verdaderamente pesan. Y también está ahí en el medio, entre las damas, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Santilli. No es lo mismo que vaya María Eugenia Vidal que Santilli en la provincia. Si va Santilli en la provincia, vas a tener problemas con Boga Macri, con Jorge Macri, que también quiere ser. Y también están los otros intendentes, minigobernadores, que todavía no están lanzados, pero que también les gustaría ser. Valenzuela, Grindetti, pero ahí hay 3 damas que te diría que te taponan absolutamente todos los caminos. Te leo en Jorge Así es Digital y te veo el miércoles. Tengo que escribir sobre estas 3 damas. Voy a ver si escribo. Hoy viene de 3 damas, ahí está. Póker de damas. Un placer verlo. Un gustazo. Pequeña y última parte. Rosario, tenemos novedades para los monotributistas, ¿verdad? Así es, y hoy hubo una reunión en la Casa Rosada en la que participaron Sergio Massa, participó el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Hacienda Raúl Rigó. No participó Mercedes Marcó del Pont. Hay que prestarle atención a qué es lo que pasó con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se tuvo que dar marcha atrás a una resolución justamente de la AFIP que había actualizado justamente las escalas de los monotributistas. Lo que se decidió finalmente y el pedido del presidente a Sergio Massa es la condonación y o exhibición de deudas. Esto es del retroactivo de enero a junio. Se va a ser correspondiente al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y lo otro que se dijo es que tiene que haber un esquema excepcional de actualización de escalas con una visión progresiva. Es decir, se van a actualizar las escalas, pero a partir de ahora y pensemos en cómo se va a hacer esta nueva actualización. O sea, a ver si te sigo. Se había dicho de golpe 35, sí, retroactivo a enero. Retroactivo ya no va más. No va más. O sea, lo que vamos a hacer es a partir de junio, lo que estamos transitando, que se pagará en julio. Y con una escala distinta, no un 35 flat, no para todo el mundo. Exactamente, no esta escala, no es la que se había propuesto, sino que ahora vamos a ver cuál es la nueva escala. Bien. Martín, también dijimos, estos monotributistas, también novedades para jubilados porque hubo un fallo importante. Sí, de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que dijo que el gobierno nacional, cuando finalice la emergencia sanitaria por el coronavirus, tiene que compensar a un jubilado por las diferencias entre lo que venía cobrando con la ley de movilidad jubilatoria respecto de los aumentos de este año. ¿Qué fue lo que pasó? El año pasado el gobierno derogó la ley de movilidad jubilatoria por la pandemia del coronavirus. Claro. Dijo que la situación del país ameritaba una reestructuración y estableció aumentos por decreto. Hoy la Cámara Federal de Bahía Blanca dijo que tanto la derogación de la ley como los aumentos por decreto son correctos, son constitucionales, pero que terminada la pandemia las diferencias las va a tener que abonar. Con la ley de movilidad jubilatoria, hoy el aumento de los jubilados sería del 42%, más o menos. Con los aumentos por decretos, esos aumentos están entre el 24 y el 35%. Hay una diferencia muy grande. Algo muy importante para aclarar. Este fallo es para este caso puntual.
no es que mañana todos los jubilados van a comenzar a cobrar, ¿no? Es importante. Y el otro aspecto, que esto seguramente lo va a revisar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el ANSES va a apelar esta decisión. Y ahí lo que diga la Corte sí va a ser muy importante. Otra vez la Corte, ¿eh? Otra vez la Corte. Otra vez la Corte es clave en todo. Va a ser importante para este caso puntual, pero para todos los demás que tengan causas, porque ahí ya tenés un criterio nacional, que es el de la Corte. Bueno, y lo otro que decíamos es, sale la ley porque formalmente estamos a 48 horas de que cese el decreto del Poder Ejecutivo. Bueno, parece que no sale la ley, Luis. Mañana el oficialismo va a sacar dictamen de comisión, pero no incluyó en el temario para la sesión que se va a dar después al tema de la ley de superpoderes o ley pandemia, como habitualmente se la llama en la Casa Rosada. ¿Por qué no lo incluyó? Bueno, porque las negociaciones en la Cámara de Diputados con sectores de la oposición no llegaron aparentemente a buen puerto. El oficialismo sabe que va a tener el número para abrir la sesión, pero no tendría el número en caso de que se tenga que votar. ¿Por qué? Porque los cordobeses siguen plantados en que no quieren una ley para el manejo de la pandemia, porque obviamente después le tienen que rendir explicaciones a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. En este contexto, Alberto Fernández firmaría un nuevo decreto, un decreto que hay que ver el alcance de las restricciones. Entiendo que van a ser similares porque se va a regir por el semáforo epidemiológico. La única duda es lo que planteamos días atrás en este programa, Luis, que es ¿qué pasa el fin de semana si Alberto Fernández decide mantener todo muy cerrado el fin de semana y que de lunes a viernes continúe siendo con actividad económica intensa? Bueno, hoy nos impactamos porque Diego Veiga, un colega de la capital de Rosario, publicó un informe en el que mostraba que una treintena de, se llaman así, ventiladores de respiración automática, una especie de sustituto de los respiradores donados por la Fundación Lío Messi, estaban varados en el Aeropuerto Internacional de Fisherton de Rosario y no eran aprobados por la ANMAT. Joana Don es nuestra compañera en Rosario. Hola Joana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, placer en saludarte. Así como vos lo contás, el día de ayer se cumplieron 10 meses precisamente desde que llegaron en el 8 de agosto del 2020 al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario. Son 32 los ventiladores respiratorios que se utilizan para terapia intermedia. No son los que conocemos para terapia intensiva, sino aquellos que reemplazan la asistencia respiratoria manual, el que hacen los médicos. Bueno, esto vendría a reemplazar eso, que implica muchas horas de trabajo para los médicos y están trabados en el aeropuerto, en el depósito fiscal, por no tener la autorización pertinente del ANMAT para poder ingresar al país y para su pertinente puesta en funcionamiento. Así que esto es una información que trascendió sobre todo el día de ayer al cumplirse nada más ni nada menos que 10 meses de que están estos respiradores, que son ventiladores respiratorios precisamente, trabados allí en el aeropuerto sin poder utilizarse en un contexto en donde estamos hablando de camas críticas constantemente en el sistema público, un 99% de ocupación de camas y donde el sistema sanitario de la provincia está constantemente en tensión, llegando casi al colapso. Bueno, hoy la ANMAT emitió un comunicado, un testamento prácticamente, diciendo que en realidad los proveedores no tramitaron como correspondía, ni la cuestión administrativa ni la verificación técnica. ¿Qué se sabe allí, Joana, de qué pasó y qué puede llegar a pasar con este instrumental que dice la ANMAT no está homologado con la medicina argentina? Así como vos lo decís, faltan los registros de estos productos por parte de la Autoridad Sanitaria de Origen, que precisamente es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, radicada, por supuesto, en España. Faltaría esta homologación que se presente a la ANMAT para que ellos finalmente puedan terminar con los trámites. Desde la Municipalidad de Rosario se han manifestado al respecto que han intentado poder resolver este problema, pero que sin poder llegar a un buen puerto, porque no depende de ellos, sino que depende de esta homologación, que dependería de la Autoridad Sanitaria de Europa, precisamente del país de España. Bien, ¿se sabe concretamente si esto se podrá resolver rápidamente? ¿Hubo intervención de la provincia, de la Municipalidad de Rosario, Joana? Sí, hubo intervención, como te comentaba, precisamente fue más relevante en estos días porque quisieron hacer una interpelación para que esto pueda finalmente solventarse, pero sin llegar a un buen puerto porque no tuvieron una respuesta favorable debido a la documentación faltante, que es lo que traba desde un primer comienzo este despacho de equipo médico. No nos olvidemos que Messi ya había, a través de la Fundación, había hecho envío de equipo médico en mayo del año pasado y había llegado sin ningún problema a los
Hospital Cuyen de la provincia de Santa Fe, al Hospital Centenario radicado aquí en la ciudad de Rosario, incluso al Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires. Por eso llama la atención esta traba precisamente formal que se da en un contexto muy crítico. Un papelón, lo estás diciendo con muchísima elegancia, es un papelón más. Supongamos que hubiese alguna habilitación técnico o administrativa. La ANMAT debió haber trabajado rápidamente para que esto sucediera, pero bueno, nada. Agradecerte especialmente y decir que me da mucha nostalgia porque estás parada frente al Palacio Basalo, que es el Consejo Municipal de Rosario, a la izquierda de la pantalla, y allá al fondo el Monumento a la Bandera, la zona que lleva a las estatuas de Lola Mora. Así que dale una mirada, y Joana está mirando al río, el río Paraná, así que dale una mirada al río en nuestro nombre para completar la belleza de tu presencia. Mirá que estuve ahí. La belleza de tu presencia esta noche aquí en A24, Joana. Siempre es un placer para mí, Luis, compartir un poquito de Rosario con ustedes. Dale, que así sea, gracias, es muy amable. Muy bonita. Es muy machirulo si digo, sí, usted también, pero es muy machirulo si digo que me resulta. No, era muy bonita. No, definitivamente. Para nada. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana, gracias.